Hola chicos, en este video veremos un poco más de la introducción a la cinemática, el movimiento y sus componentes. Como verán en las clases anteriores, los videos previos a este, nos habíamos centrado mayormente en lo que es el movimiento. Hoy vamos a introducirnos en otros elementos o componentes que genera la cinemática. Como ver acá, vamos desplegando el movimiento, desplazamiento, trayectoria, velocidad, velocidad media y aceleración. Entonces, nosotros lo que ya analizamos anteriormente fue lo que es el movimiento. Ya vimos que el movimiento es el cambio de posición de un objeto o material en un cierto tiempo. Luego vimos también los sistemas de referencias para ver qué movimiento se movimiento. Vamos a entrar en esos tres componentes. Haciendo historia, en desplazamiento, trayectoria y distancia. ¿Sí? En esos tres componentes nos vamos a centrar mayormente. Entonces, para ir introducirnos un poco y ver los elementos y qué significa cada uno de estos componentes, vamos a ver. En la descripción del movimiento, como algo importante, primero es la posición de un punto. Es detectar en dónde se posiciona cierto objeto para después recién analizar, según el sistema de referencias, el movimiento de dicho punto. ¿Qué nos dice acá? En la posición de un punto dice, si hemos acordado llamar movimiento al cambio de posición con el tiempo, será necesario establecer un criterio para determinar qué posición ocupa un cuerpo en un instante. Se trata de nuevo de establecer un sistema de referencia adecuado para lo que necesitamos estudiar. Esto es lo que mayormente vimos con respecto a movimiento. Ahora vamos a ver qué es la definición de posición. La posición de un móvil es el punto del espacio donde se encuentra en un instante determinado, es decir, respecto a un sistema de referencia. Con respecto a esto vamos a ver el vector posición. El vector que comienza en el origen del sistema de referencia y llega hasta el punto de ubicación del móvil. ¿Por qué hablamos de vector posición? Porque acuérdense que el movimiento era de un punto de inicio hacia un punto de posición. Las dos personas que se están moviendo, ¿sí? Con respecto a los vectores y sus respectivos posiciones. Bueno, continuemos. Acá lo que vamos a analizar es lo que vamos a ver es la trayectoria y la distancia. Con respecto a lo que es la trayectoria y la distancia, nos vamos a centrar mayormente en el dibujito que voy a señalar a continuación. Nosotros, por ejemplo, nos vamos a guiar en este dibujito y nos vamos a centrar un ejemplo en la vida cotidiana. Por ejemplo, imagínense si yo estoy en la estación de tren de La Croce y quisiera ir al colegio, no puedo ir directamente al colegio en línea recta. ¿Por qué no podría ir? Porque obviamente que tengo edificios y tengo otros objetos que me impiden poder proseguir en línea recta. Por eso lo que tengo que hacer es desviarme y seguir un camino. Obviamente que el camino puede ser distinto. Como vemos acá, tenemos un ejemplo de un desplazamiento que es la línea recta, ¿sí? Y después la trayectoria. Entonces, acá podemos dar como un indicio de lo que podemos definir como desplazamiento y que podemos definir como trayectoria, que lo vamos a ver a continuación. Pero tengan en cuenta el dibujito de recién. La trayectoria nosotros lo vamos a definir de la siguiente manera. La trayectoria se define como los diferentes caminos corridos realizados por el cuerpo dentro de un movimiento. Acuérdense que la trayectoria va a ser el camino que yo elija para recorrer. Obviamente que el camino, si yo quiero ir de la estación de La Croce a el colegio, voy a tener distintos
caminos para elegir yo. O sea, voy a tener diferentes trayectorias para llegar a un mismo lugar. Dentro de esas trayectorias voy a ver las clasificaciones. Tenemos las clasificaciones de trayectorias rectilíneas. Un ejemplo puede ser colectivo, un subte, un avión. Y después a su vez tenemos las curvilíneas. Que las curvilíneas, a diferencia de las rectilíneas, pueden ser elípticas, parabólicas o circulares. Dentro de las elípticas, un ejemplo típico puede ser los planetas. Cuando los planetas se trasladan alrededor del Sol, generan un movimiento elíptico. Y después, parabólico, es parecido al ejemplo cuando arrojamos un objeto hacia algún lado y vemos que hace como una parábola ese movimiento. O circular puede ser como la calecita, que está acá, que se nota acá en este aspecto, que hace un movimiento circular, de rotación. Entonces, lo que podemos decir es que la trayectoria tiene diferentes caminos para llegar a un mismo lugar y a su vez tiene diferentes tipos de trayectorias. Puede ser rectilínea y además las curvilíneas. Prosigamos. Dentro de esto vamos a ver a continuación el desplazamiento. Que el desplazamiento, para que tengan una idea, es la distancia entre dos puntos, ¿sí? De un punto final a un punto inicial. Por ejemplo, acá lo que vamos a ver es que esta persona se está moviendo de acá a acá. Ese va a ser el desplazamiento, porque es de un punto inicial hacia un punto final en línea recta. Y la trayectoria, acuérdense que es el camino que va a recorrer para llegar a ese punto, ¿sí? Entonces, la conclusión que podemos decir que la trayectoria va a tener diferentes caminos o va a haber diferentes trayectorias, pero el desplazamiento en este caso va a ser único, ¿sí? El desplazamiento va a ser solamente único. Entonces, lo que podemos decir es, ¿cuántos desplazamientos tiene un movimiento? Uno solo. ¿Cuántas trayectorias o caminos podría tener ese desplazamiento o movimiento? Vamos a decir varios, en este caso. Así que más o menos ya sabemos lo que es el concepto de trayectoria y desplazamiento. Pero ahora vamos a ver qué es la distancia. La distancia es, digamos, como la magnitud que le da sentido físico al movimiento, ¿sí? Entonces la distancia es lo que mide, es la longitud de la trayectoria. O también mismo podemos decir del desplazamiento. Entonces acá lo que dice es, la definición de distancia se la denomina como el valor de la longitud de la trayectoria recorrida por el móvil. Obviamente que las medidas que podemos utilizar pueden ser kilómetros, metros, hasta centímetros. O si son movimientos más cortos, más aún, ¿sí? Pero en la vida cotidiana mayormente se manejan en metros o en kilómetros. Esa siempre va a ser lo que se llama la distancia recorrida. Y se mide en las mediciones que dijimos anteriormente. Ahora lo que podemos ver. ¿Qué diferencia hay entre trayectoria y desplazamiento? Acá vamos a verlos con un ejemplo típico, que es, acá lo voy a señalar, que es el movimiento de una hormiga, ¿sí? Si vemos el movimiento de una hormiga, el punto de inicio siempre va a ser como su casita, como lo podemos decir. Y acá vamos a señalar, por ejemplo, el trayectoria que va teniendo la hormiguita cuando va a buscar su alimento, ¿sí? Los diferentes caminos. Y acá y lo que está en rojo, que son las líneas que están acá, va a ser como su desplazamiento, como ven acá. Ahora vamos a ver un ejemplo para ver más o menos qué es la diferencia entre trayectoria y desplazamiento. Vemos un ejemplo, hagamos de cuenta que este tramito sean 13 centímetros, este tramito sea 10 centímetros, este tramito sea 5 centímetros, y este tramito hagamos que sean de 3 centímetros.
Si yo a ustedes les pregunto, ¿cuál es la distancia o la trayectoria que tiene esta hormiguita en todo su recorrido? Ustedes me van a decir que es la suma de todos los que yo marqué acá, de todas las distancias que yo marqué acá, 13, 10, 3, sumamos todo, eso nos va a dar la distancia y la trayectoria. Ahora la pregunta es, entonces, si yo sé la trayectoria, que va a ser la suma, que acá vamos a poner que la trayectoria va a ser igual a 13 más 10, 23, 28, 31 centímetros. Damos cuenta que hay 31 centímetros. Y ahora la pregunta que me hago es el desplazamiento. ¿Cuál va a ser el desplazamiento? Acá me equivoqué, acá puse D, pero este es T. ¿Sí? Acuérdense que es trayectoria. El desplazamiento, como bien va a ser acá, este es el mismo punto de inicio, es el mismo punto final. O sea, la hormiguita parte de acá y vuelve al punto de inicio. Entonces quiere decir que el desplazamiento fue cero. ¿Por qué cero? Me parece que la definición de desplazamiento es que el desplazamiento es el movimiento de un punto inicial a un punto final. Pero como los puntos iniciales y finales coinciden, el desplazamiento en este caso va a ser cero. Así que podemos decir una de las diferencias de la trayectoria y el desplazamiento. Que la trayectoria jamás podría ser cero, salvo que no se mueva. Pero si nosotros decimos que el cuerpo no se mueve, no se está generando un camino. Pero el desplazamiento sí puede ser cero. Esto más o menos ya lo vimos, que son las trayectorias rectilíneas, ¿sí? Así que lo vamos a pasar. Pero lo que es importante con respecto a esto, lo que voy a destacar como algo importante, que además del sistema de referencia que nosotros tengamos, según la dirección que nosotros propongamos en ese desplazamiento, o puede ser, como viene acá, positivo o negativo. ¿Sí? Lo que yo tengo que definir es la dirección y sentido que va a tener ese movimiento y cómo lo tomo yo. ¿Para qué? Para cuando yo quiera decir las coordenadas correctas del sistema de referencia, tengo que tener en cuenta esto. ¿Sí? Hagan parecido que es como si fuera una recta numérica cuando ven en matemática. Continuamos. Acá lo que vamos a ver son 3 o 4 ejemplitos para más o menos analizar este tema. Acá, bueno, vamos a utilizar a la matemática como herramienta de un cálculo físico, de algo en la vida común. Vamos a leer el ejemplo y lo vamos a resolver. Pedro, para trasladarse desde el colegio a su casa, realiza el siguiente recorrido. En su bicicleta viaja 12 cuadras al norte, luego 5 cuadras al este. ¿Cuánto mide el camino recorrido y el desplazamiento realizado por Pedro? Entonces, lo que nos está preguntando acá, para analizar un poco, es que él agarra la bicicleta, va 12 cuadras hacia el norte y 5 cuadras hacia el este. Y ahí llega a su casa, en el colegio. Pero lo que está preguntando es, bueno, ¿cuál es la trayectoria? ¿Cuál es el desplazamiento de ese movimiento? Como nosotros podemos ver que la trayectoria lo podemos sacar fácilmente porque tenemos que sumar las 12 cuadras que hizo fue al norte más las 5 cuadras que hizo cuando fue al este. Eso nos da un total de 17 cuadras. O sea, la trayectoria fue 17 cuadras. Pero el desplazamiento no lo podemos decir fácilmente porque al estar en diagonal y las cuadras cruzan en diagonal, como no podemos tener una medición exacta, se nos dificulta. Y acá es donde nosotros utilizamos a la matemática. Si vemos la figura geométrica que forma entre la trayectoria y el desplazamiento, es como si fuera un triángulo rectángulo. ¿Sí? Forma un triángulo rectángulo. Tiene 5 cuadras, 2 cuadras. Le faltaría sacar esto. ¿Y por qué digo que la matemática lo usamos acá como herramienta? Porque al ser un triángulo rectángulo, acá lo que podemos aplicar es el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras lo que nos dice es que la hipotenusa al cuadrado es igual a los catetos al cuadrado, o sea, es la suma de sus catetos al cuadrado.
nosotros tenemos catetos, que en este caso son 5 al cuadrado, siempre, y 12 al cuadrado. Y obviamente tengo que poner acá la hipotenusa, que en nuestro caso va a ser X. Continuamos. Si nosotros seguimos resolviendo, este de acá, 5 al cuadrado es 25, es 25, 12 al cuadrado es 144, 144, y si sumo eso me va a dar 169. Al cuadrado acá lo paso por raíz y me da raíz de 169. Si hago el cálculo, la raíz cuadrada de 169 es 3. Quiere decir que el desplazamiento acá va a ser de 13 cuadrados. Es donde yo utilizo una herramienta matemática para un problema físico. Por eso digo que es importante tener ciertos contenidos matemáticos para realizar aplicaciones físicas. Vamos a otro ejemplo. Esto lo vamos a pasar porque ya viendo. Acá lo que voy a rescatar como siempre algo importante, lo que ya hablamos en clases anteriores, cuando yo hablo de distancias, acuérdense siempre de hablar de módulos. Por ejemplo acá, el vector de desplazamiento se mide en delta sub r, que después lo vamos a ver más adelante, pero quiero que tengan en cuenta que el módulo vector de desplazamiento, hablo del módulo vector de desplazamiento, porque acuérdense que el desplazamiento puede ser negativo según las coordenadas que yo tome y la dirección que yo quiera tomar como referencia. Entonces el módulo, parece que el módulo siempre es, la distancia siempre va a ser positiva en este caso. Continuemos. Entonces vamos a pasar con respecto que castigamos con la medida. Vamos a ver otro ejemplito a lo visto anteriormente. ¿Qué dice acá? En la gráfica se puede observar las posiciones de un motociclista en una carrera recta en distintos instantes. Calcula la distancia recorrida en los 2 primeros segundos y en los 3 siguientes segundos. Entonces, ¿qué nos está diciendo acá? Primero y principal es un móvil que va de acá, ¿sí? Esta es toda la distancia que me da en metros, y acá está T sub 0, T sub 1 y T sub, perdón, acá está T sub 2, T sub 1. Si yo veo acá que va 40, 80, 120, veo que acá en la mitad es 20, acá en la mitad entre 40 y 80 es 60, y en la mitad entre 80 y 120 100. Eso es importante para tener como datos adicionales por la duda que me pregunten. ¿Cuál es la primera pregunta? Es calcular la distancia recorrida en los 2 primeros segundos. Entonces me está diciendo desde T sub 0, que va a estar acá, hasta T sub 1, que son los primeros 2 segundos. Si yo quiero calcular este recorrido, lo único que hago es sumar, que es de 20 a 60, sé que hay 40. Entonces, en los primeros 2 segundos recorrió 40 metros. Acá está la medida en metros. Y en los 3 siguientes segundos me está diciendo desde el segundo 2 hasta el segundo 5, que en este caso va a ser T sub 3. Si yo quiero calcular eso, veo que tengo desde 60 hasta 120. Si veo esa diferencia de recorrido, quiere decir que esos primeros 3 segundos recorrió 60 metros. A continuación vamos a ver las respuestas, pero esta es la explicación y la respuesta a la pregunta que nos hizo anteriormente. Ven acá, es lo que decíamos anteriormente. Acá está la medida de los 2 primeros segundos, 60 metros, y las medidas
distancia de los 3 segundos siguientes. Ese sería un ejemplo típico que podríamos hacer en clase con respecto a la distancia y tener en cuenta el tiempo y la posición que ocupa el. Acuérdense que móvil le decíamos todo objeto que se mueve. Ejemplo 2. Esto es importante porque acá vamos a dibujar es el desplazamiento, trayectoria y lo que viene a continuación. Despliego y vamos a resolverlo paso a paso. Entonces, primero y principal nos dice, la siguiente imagen representa la ruta de un turista desde su hostel hasta un parque. ¿Sí? La separación entre las dos divisiones sobre la trayectoria correspondiente a una longitud de 5 metros. Y se indica el tiempo para algunas posiciones. Quiere decir que por cada rayita que hago acá son 5 metros lo que estoy recorriendo. ¿Sí? Acá me da los tiempos T sub 0, T sub 1 son 10 segundos, T sub 2 son 20 segundos y T sub 3 son 30 segundos. Y acá lo que nos está dando es una tabla de valores que nos ayuda a nosotros como para guiarnos en qué posición estuvo en un cierto tiempo. Por ejemplo, en T sub 0 hizo 0 metros porque no se había movido. En T sub 1 hizo 10 metros. Y vemos acá, recorrió 5, 10. Y hago la otra tablita, en 20 segundos estuvo a 35 metros, que lo puedo corroborar contando 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35. Y el último es, de los 30 segundos, estuvo a 60 metros. Esa es la tabla que nosotros nos va a ayudar para hacer una corroboración de distancia-tiempo. Ustedes hacen la tabla de valores cuando hacen funciones lineales matemáticas. Y después me dice, y dibujemos los vectores de desplazamiento entre los dos instantes indicados. Si yo veo acá, quiero ver cuánto se movió de este objeto a este objeto, dibujo el desplazamiento y hago lo mismo con respecto a él. ¿Sí? Y ahí yo lo que puedo hacer es ver las longitudes y cuánto se desplazó esa persona. Pero sería un ejemplo típico de desplazamiento y trayectoria con respecto al tiempo y una gráfica para analizarlos. Vamos al siguiente ejemplo. Este es el ejemplo el que yo llamo siempre el de las hormiguitas, pero lo vamos a analizar paso a paso. Dice, una hormiguita realiza el siguiente movimiento, comienza en O, vamos acá que es 0, y se desplaza hasta B. Yo veo que se desplaza de O a B, ya sé que se desplazó 10 centímetros, lo voy anotando. 10 centímetros. Después dice que se desplazó de B, luego se devuelve a D. Entonces pongo B, desplazamiento B, D. Desplazamiento BD, veo cuánto se desplazó. Si el objeto, la hormiguita está acá, se desplazó hasta B, hasta acá. Si veo esta distancia son 6 centímetros. Después dice que de D se dirigió a C. Y acá se dirigió a C. Quiere decir que de DC se desplazó, podemos decir, de 4 a 8 centímetros son 4 centímetros. Y la última volvió de C a A. Entonces voy a hacer CA, se desplazó, fue de 8 a 2, en total se desplazó. La trayectoria fue de 6 centímetros. Ahora la pregunta final que me hace es, determina la distancia recorrida y el desplazamiento. Si quiero ver la distancia recorrida, que es o trayectoria, lo que puedo hacer es sumar lo que fui haciendo anteriormente. 10 centímetros más 6 son 16, más 4 son 20, más 6 son 26 centímetros. ¿Sí? 26 centímetros. Y la pregunta es el desplazamiento. Acuérdense que el desplazamiento es del punto inicial al punto final. Si yo observo
la hormiguita empezó acá y terminó en A. Quiere decir que se desplazó solamente 2 centímetros. Entonces el desplazamiento en este aspecto va a ser de 2 centímetros. Bueno, este sería un ejemplo para finalizar a lo que vimos con respecto a desplazamiento, trayectoria y distancia. A continuación, veremos para profundizar y analizar y mejor ver este fenómeno físico en una página de internet. A continuación. Bueno chicos, en esta página vamos a analizar un poco mejor lo que vimos anteriormente en las diapositivas de las presentaciones que di anteriormente. Con respecto a la posición, lo que hemos visto es el objeto se va a encontrar en una cierta posición y en un cierto tiempo. Acuérdense siempre que siempre va a haber como una coordenada en el punto de se encuentra el objeto y el tiempo que se encuentra. Acuérdense que dentro de las posiciones había lo que hablamos de una dimensión. Y vamos a leer. Uno imagina que tenemos un cuerpo que se mueve por una recta, es decir, que realiza un movimiento en una dimensión. El ejemplo que hemos dado con anterioridad era cuando una persona camina sobre una vereda. Para determinar su posición, solo necesitaríamos indicar a qué distancia del origen se encuentra. Observa en el siguiente ejemplo que la posición del cuerpo puede ser positiva o negativa. Según se encuentra a la derecha, siempre vemos a continuación que lo que se yo hay que tener en cuenta en qué posición de la recta se encuentra. Acá lo que podemos ver que está de menos 2, 1, eso con respecto a una dimensión. Si vamos más todavía, vamos a ver en dos dimensiones, que en dos dimensiones es lo que nosotros llamamos los ejes cartesianos nada. Tenemos eje X, eje Y. Yo muevo acá, este puntito acá, vemos que estas coordenadas, esta recta está en 3X, 2D. Y eso es lo que hacemos con las coordenadas en dos dimensiones. Acá vamos a ver un ejemplo qué pasa cuando yo muevo este objeto. Si vemos que a medida que se mueve, ¿tá? A medida que se mueve, que movemos nada, van moviendo como ahí las coordenadas que van produciendo. Entonces yo con esos cambios de coordenadas puedo determinar que el objeto. Ahora, ¿qué pasa en el caso cuando son tres dimensiones? Que agregamos era la profundidad. Como ven acá los ejes, si yo voy moviendo esto, veo que las coordenadas, los ejes, van coordenados respecto a cada uno, puede ser de X o de Y. Las coordenadas de posición van cambiando. Eso vamos a analizar respecto a la dimensión 2 dimensiones. ¿Qué pasa con la cuarta? Que se movía el objeto. Vamos a ver un poco. Una dimensión en rectas, dos dimensiones más planas y las tres dimensiones más no. Dentro de los movimientos, vamos a decir que hay un movimiento rectilíneo. Que dice, podemos decir que los movimientos cuya trayectoria es una recta, lo vamos a denominar como rectilíneo.
eso no vamos a profundizar mucho, porque lo vamos a ver en otras clases. Pero quiero que vean diferentes tipos de movimientos. Ustedes tienen que saber que hay historias rectas. Y después están las, si dentro de las curvilíneas, decíamos anteriormente, que hay tres tipos: los circulares, elípticos, planetas, parabólicos, y obviamente que hay otros. Pero no vamos a centrar en esos tres como importantes, que son los más significativos en los y por último, vamos a ver lo que es la distancia y el eh, la diferencia entre desplazamiento y distancia, ¿sí? Vamos a ver un ejemplo para ver lo que hemos visto a continuación, la diferencia entre trayectoria y desplazamiento. Acá, ¿qué nos dice? Traza una trayectoria en la que coincida la distancia y el desplazamiento. Entonces, la única manera en que podemos trazar una trayectoria y un desplazamiento que sean iguales es, como bien habíamos dicho, una línea recta. ¿Sí? Yo quiero hacer una línea recta. Como vemos acá en este aspecto, yo solamente hago una línea recta y ahí lo que puedo decir que el desplazamiento es igual que la trayectoria. Bien. Ahora me dice el otro ejemplo es que trace. Me dice que trace un recorrido donde el desplazamiento sea igual a 0. Entonces, lo que vamos a hacer al siguiente es un movimiento acá en este aspecto y seguimos por acá y volvemos al puntito rojo. ¿Sí? Ahí vamos a ver cómo quedó. Es algo del punto inicio